muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues se incorpora Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida. Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Un placer. ¿Sorprendido de cómo comienza el año? Pues desde luego peor no podía empezar, no cabe duda. Esperemos que vaya mejor, pero bueno, estamos ante la aplicación de la nueva estrategia de seguridad nacional que nos ha anunciado el señor Trump, que se resume en que no hay más ley que los antojos del señor Trump y sus amenazas, por supuesto. No hay ningún respeto a la ley internacional, pero tampoco hay ningún respeto a la ley nacional de los Estados Unidos. Y esto es algo que han venido denunciando desde la editorial del New York Times del pasado día 3 hasta congresistas y senadores, en especial, por ejemplo, el señor McGovern, ¿no? Claramente, ¿no? Bueno, se decía que lo de Civil War era una distopía y, bueno, hemos visto lo que ha pasado en Minneapolis. Luego trataremos de coger imágenes porque creo que se está montando una buena también en Minneapolis. Si hubiera imágenes en directo, las ofreceríamos. Pero Trump no engaña. O sea, a Trump se le puede criticar el 100% de lo que dice, pero no que nos engañe. Dijo que quería comportarse como un dictador y en el primer año pues ha dado muestras evidentes de ello. No, así es tal y como digo, lo ha puesto por escrito en esa estrategia de seguridad nacional que también tiene reservado para Europa una parte importante de su estrategia, ¿no? Esto que estamos viendo es un clavo más en el ataúd del derecho internacional. El derecho internacional son las reglas de convivencia de las naciones que se llaman civilizadas. Se creó con un grandísimo esfuerzo tras la Segunda Guerra Mundial, tras derrotar al fascismo, y lo que vemos es que, bueno, vuelve a surgir el fascismo en el mundo y lo primero que hace es intentar acabar con cualquier regla de comportamiento, de convivencia con el derecho internacional. Y la humanidad sabe lo que ocurre cuando resurge el fascismo, siempre acaba en guerra. Hay una gravísima amenaza a la paz, lo ha dicho claramente el señor Stephen Miller, este consejero de Trump, que ha dicho que el mundo se rige por la fuerza. Para ellos no hay ahora mismo otra ley que la ley de la fuerza. Contemplan la escena internacional como un inmenso salón del Far West. Pero es todo tan acelerado y es una táctica, y se ha estudiado muy bien, de los asesores mediáticos de Trump ya en el 2015, 2014, 2016, Bannon y compañía, es decir, poner todo patas arriba tan rápido que cuando el otro quiera advertir o reaccionar, estamos en otra pantalla. Es decir, ya nos parece viejo lo de Venezuela. Estamos ahora con lo de Groenlandia, y hablaremos de Venezuela y de Groenlandia. Y la semana que viene será el canal de Panamá. Será Cuba o será Colombia Cuba, o será Gustavo Petro, no cabe ninguna duda. El escenario está bien marcado y frente a esto la única solución es el multilateralismo. Trump no se va a parar, los Estados Unidos no se van a parar. Es evidente que no hay ahora mismo ni una voluntad de un combate militar ante esto, menos mal, porque si no iríamos a un conflicto mundial, ni tampoco hay ninguna potencia que esté en condiciones de contrarrestar el uso de la fuerza tan descomunal que están haciendo. La única receta es el multilateralismo, construir multilateralismo, y afortunadamente yo creo que sí hay una buena noticia, ¿no? Nosotros desgraciadamente estamos en el hemisferio occidental, esa estrategia de la seguridad nacional ha determinado que el hemisferio occidental es de los Estados Unidos, eso incluye hasta Europa occidental claramente, pero bueno, pensemos que en el planeta ya hay 3.500 millones de habitantes que se están relacionando de otra forma. Tenemos alianzas como los BRICS, por ejemplo, tenemos la alianza de la Asamblea de Cooperación, la Cumbre de Cooperación de Shanghái. Al final son 3.500 millones de habitantes que agrupan a países muy diversos, que no siempre se han llevado bien. Esto ya no es un problema de ideologías, francamente. El problema es que la humanidad lo que necesita, para eso se creó el derecho internacional, es un sistema de relación multilateral que deje al margen las ideologías, las culturas, las religiones de cada pueblo, pero que sea capaz de establecer un mecanismo de respeto y cooperación. Por ejemplo, esperando que llegue el momento del canal de Panamá, o el de Colombia, o el de Cuba, o el de México, o el que venga. Groenlandia es lo próximo que tenemos. ¿Qué tiene que hacer Europa y cómo tiene que hacerlo? Bueno, Groenlandia, evidentemente Europa tiene que establecer claramente que no se puede permitir una agresión de estas características. Una agresión de estas características lo que pone de manifiesto es que la OTAN ha quedado ya absolutamente obsoleta y absolutamente inútil. Europa tiene que construir un sistema de seguridad, de cooperación propio.
tiene que desvincularse de su seguridad, no puede estar vinculada a Estados Unidos. Aparte, estamos viendo todos los programas de rearme, esa imposición del 5%, del 3,5% que pretende Trump, es una inmensa transferencia de recursos económicos que tenemos que destinar a presupuestos sociales, a problemas como la vivienda o los servicios públicos, una inmensa transferencia a empresas estadounidenses en su inmensa mayoría para dotar a los Estados Unidos de este inmenso poder militar para actuar de esta forma impune. Eso no puede ser. Pero, por ejemplo, en Groenlandia, si en la parte, por ejemplo, más occidental, la más próxima a Canadá y a Estados Unidos, es una isla enorme, la mayor isla del mundo, si les contamos Australia, que es casi un continente, helado, y allí pueden poner su bandera sin que haya población. ¿Hay que asumirlo? Es decir, si llega a Estados Unidos y dice, mira, la quiero comprar por esto, no me la venden por esto, mando allí los marines, ¿qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, eso sería, la apropiación sería el colapso de la OTAN, así entendida, porque obviamente Dinamarca no puede pedir la activación del artículo correspondiente del 3 y el 5, los dos, no puede pedir la activación si depende de un comando militar al mando de los Estados Unidos. Es una cosa absolutamente absurda, ¿no? Y obviamente yo no descarto que eso ocurra porque no hay fuerza militar para eso, pero obviamente tiene que haber una reacción política y sobre todo, mire, lo que no es asumible es que las derechas europeas, especialmente las que en la estrategia de seguridad nacional se denominan patriotas, Vox y el Partido Popular, estén callados. Ya han estado callados cuando ha empezado la guerra arancelaria, que estaba golpeando al campo español, a la ganadería. Han seguido callados cuando se han reducido los recursos de la PAC, se ha anunciado la reducción de los recursos de la política agraria comunitaria para destinar a fondos de rearme también. Siguen callados ante esta brutal agresión a pueblos hermanos, a Venezuela, o las amenazas a Colombia, y no han dicho una palabra sobre Groenlandia, sobre Dinamarca. No han dicho absolutamente nada. Yo creo que la oposición del exterior venezolana ha visto para lo que sirve seguirle la corriente a esta gente. A esta gente, a Trump, no les interesa la democracia lo más mínimo. Igual que le ha pasado a María Corina Machado, que ha quedado claro que no puede gobernar en un país en el que ha pedido una intervención extranjera, algo parecido. Espero que ocurra con Vox y con el Partido Popular, que la ciudadanía en este país se dé cuenta que como esta gente gobierne, somos peones en manos de estos matones. Luego le pregunto por cómo se está viendo y el reacomodo, algo lo veíamos en titulares y luego el desarrollo lo haremos en la política nacional. Pero antes hablaba usted de que la OTAN ha implosionado, que hay que buscar otro paraguas defensivo, no he utilizado esa palabra, pero sí autonomía estratégica defensiva, seguridad, etcétera. Si es sin Estados Unidos, eso va a provocar un debate sobre el incremento en gastos de defensa. Ustedes lo tienen, digo, porque para Izquierda Unida es una cuestión delicada. Entonces le pregunto, si Europa tiene que construir su defensa como las ciudades-estado helénicas frente ante un imperio como era el persa, ante el imperio norteamericano, que ha dejado de ser aliado, no para ser no aliado, sino para ser adversario, ¿qué política de defensa propone Izquierda Unida? Mire, la seguridad no puede verse en este mundo únicamente en términos militares. Nosotros defendemos un sistema de seguridad humana, o sea, un modelo que la ciudadanía no solo acepte, sino que quiera, porque garantiza seguridad a las personas para su vida, derechos fundamentales y, por supuesto, no agresiones extranjeras, que se soluciona o se previene con multilateralismo y otro tipo de relaciones diplomáticas y políticas. Europa, que necesita lo que nosotros llamamos, bueno, no es que lo llamemos nosotros, es que se empezó a construir con la desaparición de los bloques militares en Europa, un sistema de seguridad compartida, donde haya un acuerdo desde Lisboa hasta los Urales. Y todos los países de Europa, con sus distintos puntos de vista, porque siempre van a estar conjuntos, establezcan un mecanismo que les dé seguridad a todos y que impida o haga innecesario cualquier tipo de agresión. Esto puede parecer ahora mismo muy utópico. Esto ha existido. Esto en los años 90 fue la Carta de Helsinki, después fue el Acuerdo de París, donde parecía que se iba a establecer un sistema de seguridad compartida
donde, recuerden, la OTAN de pronto se quedó sin enemigo estratégico, el Pacto de Varsovia. Entonces, obviamente aquí no hay una sola solución para un problema tan complejo. Hay que combinar medidas diplomáticas, un nuevo sistema de seguridad compartida y otras relaciones económicas. Lo que no podemos hacer es depender de los Estados Unidos. Insisto, el planeta es muy grande. Es que entiendo perfectamente que no solo es la cuestión de defensa o de un euroejército, hay más. Pero también es una cuestión de defensa y también es una cuestión de euroejército. Este debate en concreto, o sea, entiendo perfectamente lo del multilateralismo, lo de una conexión en red que nos defienda y unos valores que nos hagan, digamos, más uniformes. Pero ante alguien que está actuando como está actuando, Europa tiene que defenderse. Y digo, ¿defendernos de quién? ¿De Estados Unidos? En este momento, vamos a ver, parece evidente. Hombre, lo último es que quieren entrar en un territorio europeo sin pedir permiso, comprarlo o si no, invadirlo. Con lo cual, Estados Unidos lo dice Trump. Trump ha dicho que la Unión Europea nació para joder a Estados Unidos. Tenemos en Estados Unidos alguien que quiere acabar con Europa. Y Europa tiene que hacerle frente. Entonces yo le pregunto, junto a la política diplomática, junto a la política económica y comercial, hay una política de defensa. ¿Hay en Izquierda Unida la intención de hacer el debate de a lo mejor tenemos que gastar algo más coordinadamente en defensa? Nosotros vamos a hacer el debate que haga falta, pero claro, como al final la solución al enloquecido que hay en la Casa Blanca sea gastar más en defensa, eso no va a acabar nunca. Eso no va a acabar nunca, eso va a ser una espiral de rearme que no va a tener solución y que nos va a arruinar, y no sería la primera vez. A mí se me ocurren otros mecanismos de prevención políticos más prácticos. Por ejemplo, lo primero que sería que las elecciones de medio término en los Estados Unidos no las ganara el movimiento MAGA, que las fuerzas políticas democráticas, sensatas, respetuosas del derecho internacional en todo el mundo establecieran un mecanismo de colaboración con fuerzas similares en los Estados Unidos para evitar ese avance. Acaba de ganar la alcaldía de Nueva York el señor Mandani. Es decir, eso es posible, es posible. Lo que no se puede es permanecer en esta parálisis. Pero francamente, no, pero eso no depende de ustedes. Sí depende de nosotros más que el rearme. Más que el rearme. Depende de los americanos, de los norteamericanos, claro, de la sociedad americana. Claro, pero yo digo Europa. A ver, ¿Qué hace Europa? No, Europa tendrá que incentivar ese tipo de relaciones políticas. Es decir, hay organizaciones internacionales políticas donde evidentemente se puede incidir en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Insisto, la solución no puede ser militar, si no, no vamos nunca a salir de esta situación, nos vamos a arruinar, vamos a acabar con cualquier garantía del Estado social y además Estados Unidos nos va a triturar militarmente porque ellos son los que tienen la industria militar, el alto desarrollo tecnológico, es decir, hay que utilizar otras formas, es evidente. Ucrania, esa es una buena... Ucrania. Yo no sé, ¿Cuál es la posición de Izquierda Unida? Yo escuchándola ayer en la radio, venía desde Pontevedra, la escuché en la radio y yo le entendí que decía, nosotros no nos negamos a que si hay un acuerdo de paz haya fuerzas de interposición, que serán mandar tropas españolas, pero con una petición clara y que es muy lógica, es decir, que tenga paraguas de las Naciones Unidas. Eso para ustedes, si hay dos condiciones. ¿Cuáles son? Una, que realmente haya un acuerdo entre las partes, evidentemente, igual que, bueno, que España participa en contingentes y estamos de acuerdo, bajo el amparo de Naciones Unidas, de verificación de acuerdos de cese de hostilidades, acuerdos de paz, acuerdos entre las partes. Eso es lo primero. Y lo segundo, obviamente, bajo un paraguas multilateral. Claro, las propuestas de ayer del señor Macron eran sorprendentes. Opción número uno, una fuerza multinacional militar bajo la dirección de Francia y Estados Unidos, de Francia y Reino Unido, no para supervisar una tregua, sino para apoyar la reconstrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania. A ver, eso es una fuerza de confrontación militar. Nosotros no estamos dispuestos a que España participe en una fuerza de confrontación militar. Segundo, que proponía Macron, un mecanismo de supervisión del alto el fuego bajo el liderazgo de los Estados Unidos con la participación de varios estados. Hombre, ¿en qué liderazgo de Estados Unidos vamos nosotros a integrarnos con la que está cayendo? Si fuera paraguas de Europa Occidental, es decir, si Europa, por algún tipo de bloqueo de Estados Unidos, dice que eso no se va a llevar a cabo, podría ser... No va a haber acuerdo en Ucrania si no está de acuerdo Estados Unidos, de eso no cabe ninguna duda. De eso no cabe ninguna duda. Es decir, cualquier acuerdo de alto el fuego en Ucrania ahora mismo va a ser con el visto bueno de los Estados Unidos y de Rusia. Ergo, va a ser posible
que se enmarque en una institución multinacional, multilateral, como las Naciones Unidas o como la OSCE. En la OSCE también forman parte todos los países europeos, forma parte Rusia, forma parte Estados Unidos, forma parte Canadá. Hay bastantes herramientas multilaterales, pero el escenario de un posible acuerdo sin que haya acuerdo entre Rusia y Estados Unidos no es posible. Es lo que hemos visto durante 4 años, no ha sido posible. Y sobre Ucrania, lo que es una vergüenza es que la diplomacia comunitaria no haya tenido una sola iniciativa en 4 años. Llevamos 4 años con una guerra en Europa y las únicas propuestas de la Unión Europea son armas, soluciones militares, ni una sola iniciativa diplomática. O sea, Turquía ha tenido iniciativas diplomáticas, Brasil ha tenido iniciativas diplomáticas, los países africanos, China, Europa, ni una. Eso es lo que no puede ser. Nos suena ya viejo, pero todo esto empezó con la detención de Maduro. Eso provocó un movimiento sísmico en la política española. Quería preguntarle por Maduro, Sí. por la situación y cómo lo ha visto. Maduro es el presidente de Venezuela. Así es, en ejercicio. Es cierto que no presentó las actas, que debería haberlo hecho. ¿vale? Sí, por supuesto. Y está detenido. No sé si usted comentaba también ayer de que el propio Departamento de Justicia americano reconoce ahora que no los cargos por narcotráfico son... Es todo sorprendente. No existen. Mire, el indictment que se le han presentado... Bueno, a ver, al presidente Maduro, al margen de la legitimidad o no de su gobierno, doctrina Estrada, es el representante de un Estado. Eso es así y lo reconoce todo el mundo. El presidente Maduro lo han secuestrado. Secuestrado. Y además se han llevado a su mujer. Eso, en el artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, se llama toma de rehenes. Además, en una operación claramente militar. Eso de que ha sido quirúrgica, van más de 80 muertos de momento que sepamos y se ha bombardeado todo lo que han querido bombardear en Caracas. Ha sido presentado como narcoterrorista. En fin, esto de narcoterrorista ya sabemos lo que es, ¿no? Se va presentando, se va creando una matriz y, en concreto, ya saben ustedes, el cártel de los soles. Yo llevo 2 años aguantando en el Congreso de los Diputados a portavoces de Vox y del Partido Popular no solamente meter el cártel de los soles en todos los debates, sino decir que todos somos del cártel de los soles. Hombre, pues ahora resulta que llega Maduro al Tribunal de Nueva York del Distrito Sur y el Departamento de Justicia cambia el indictment y dice, no, es que no hay cártel de los soles. No hay cártel de los soles. Entonces, y por otra parte, mire, buena parte de las... Ahora veremos cuál es el nuevo indictment, porque ya van 3. Indictment sería la acusación. Es el escrito de acusación de la Fiscalía. Es el escrito de acusación de la Fiscalía, es el indictment. Ya, veremos cuál es el tercero. El segundo que presentaron, porque se presentaron 2 con la detención de Maduro, el segundo reproducía con un alto porcentaje de coincidencia un caso muy famoso que hubo en los tribunales colombianos en el año 2018-19, que se llamó el entrampamiento al proceso de paz. Un montaje organizado por la DEA, con pruebas falsas, la provocación de un delito, que se llama, la propia DEA provocando delitos, que por lo visto en Estados Unidos es legal, no es legal en España, no es legal en Colombia. Los tribunales colombianos rechazaron esas acusaciones. Mi sorpresa es total cuando veo que vuelven a reproducirlas en Nueva York para acusar al presidente Maduro. Hoy ya no. Hoy todavía tenemos que ver cuál es ese tercer indictment. Pero vamos, esto además, bueno, el presidente Maduro tiene inmunidad como jefe de Estado en ejercicio. Evidentemente no hay una competencia de la jurisdicción de Estados Unidos para juzgar a un presidente en ejercicio y además ha sido, digamos, puesto a disposición de la justicia, que en cualquier Estado de derecho normal y corriente quedaría, bueno, absolutamente viciada esa detención, esa captura, ese secuestro, como lo queramos llamar, como mecanismo de presentación ante la justicia, sin una orden de extradición, que todavía no existe, por cierto. O sea, es todo escandaloso. Pero bueno, eso es lo que acredita qué percepción de la justicia tiene en la cabeza esta administración. Usted recuerde, el presidente Trump ha mandado detener jueces en los Estados Unidos. Detener jueces porque dictaban resoluciones en contra de sus órdenes ejecutivas y les ha mandado al FBI, al despacho judicial, a detenerlos. Bueno, no, le ha dejado sin capacidad de comprarse, tomarse un café con su tarjeta de crédito a jueces de la Corte Penal Internacional. Y a la señora Albanese. Que su centro de trabajo lo tiene en Nueva York y no lo deja entrar en Nueva York. Pero es que algunos de los jueces, Gillot me parece que se llamaba, de la Corte Penal Internacional, varios jueces le han bloqueado sus cuentas. Y son jueces que están investigando
el genocidio de Gaza. Totalmente. Por cierto, Estados Unidos, o Trump, está actuando en teoría con unas órdenes supranacionales fuera de sus fronteras de la justicia cuando no reconoce al mismo tiempo la justicia Pero internacional. mira, esto es una nueva diplomacia que es muy particular, porque mira que Estados Unidos en su política internacional siempre ha buscado, obviamente, beneficios para sus intereses económicos, está claro. Pero es que hemos entrado a otra fase, es que Trump busca beneficios para su círculo personal. O sea, en Gaza lo que intenta es imponer un acuerdo de paz para que su yerno construya un inmenso resort y desplace a 1.800.000 personas. Limpieza étnica. Y no le duelen prendas. En Ucrania, ¿cuándo se ha puesto a negociar? Cuando ha visto que sus empresas se pueden hacer con el control de las tierras raras y los minerales. Y en Venezuela, pues ya lo ha dicho, de momento 50 millones de barriles de petróleo. Y ha dicho clarito, él es el que va a disponer, él, no Estados Unidos. Él es el que va a disponer ese negocio. Es decir, este señor ha llegado a la Casa Blanca para hacerse todavía más millonario. Luego le preguntan a alguien de la mesa lo que quiera, alguna cuestión, con muy poco margen de tiempo, como es norma de la casa. ¿Cómo ve la política nacional? ¿Cómo se ha agitado? Las reacciones que ha habido desde que se conoció la operación contra Maduro hasta hoy que conocemos lo de Groenlandia y lo que vendrá la semana que viene, porque algo va a venir. ¿Cómo ha visto el debate Creo que nacional? hoy el PP ha vuelto a la vida y ha dicho algo de Groenlandia, ¿no? Que les parece algo preocupante, creo, no sé, algo así. Vox siguen absolutamente callados, evidentemente, ¿no? Yo creo que quiero decir, al Partido Socialista le ha costado reaccionar sobre todo esto que estaba pasando. Hoy día todavía está, lo acabo de verificar antes de entrar, el comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores que hay en la página web del Ministerio deja mucho que desear. Es más bien una situación descriptiva de lo que ocurrió en Venezuela y un llamamiento al respeto del derecho internacional sin ningún tipo de condena y nada por el estilo. El presidente del Gobierno ha ido moviéndose, yo creo que ha sido por el trabajo que hemos hecho, todas las fuerzas políticas de la coalición Sumar, que además hemos intentado explicar que es que lo peor que puedes hacer es callar ante lo que está ocurriendo, ¿no? Y denunciar claramente y condenar que no se puede violentar el derecho internacional. El presidente ya el día 6, ayer, ya en París tuvo una posición clara sobre que lo que había ocurrido en Venezuela era una gravísima violación del derecho internacional y una agresión. Pero es que, mire, el Papa León XIV ha tenido una posición mucho más clara que la que está teniendo la Unión Europea a fecha de hoy. El Papa León XIV ha dicho claramente que no se puede utilizar la violencia en las relaciones internacionales y contra Venezuela, que hay que respetar la soberanía de Venezuela como de cualquier otro país y que hay que respetar los marcos institucionales y la legislación interna, cosas que no ha dicho todavía la Unión Europea. Bueno, un par de preguntas, no sé si Lucía o Marta queréis hacer alguna muy breve. Marta. Muy breve. A mí, lo que me pasa con la diplomacia, cuando hablamos de diplomacia como solución, es que me parece que, dadas las circunstancias que estamos viviendo, la opinión pública y yo en particular no acabamos de entender de qué estamos hablando. Cuando usted habla de más diplomacia, de que Europa no ha hecho nada más, usted habla, por ejemplo, de que hubiéramos utilizado los 220.000 millones rusos que están congelados, pero que Europa no se ha atrevido a usar en la defensa de Ucrania. Usted habla de qué unidad diplomática internacional habla usted que pueda hacer frente a una situación como la que estamos viviendo a corto y medio plazo. Sí, no, bueno, yo lo he dicho claramente. Vamos a ver, en primer lugar, problemas complejos no tienen soluciones sencillas e inmediatas. Eso es el discurso de la ultraderecha que vale para las redes sociales y para calentarle la cabeza a la gente y para buscar votos y pescar votos como pueden, pero no es serio. Es decir, en Europa, para salir de la situación de conflicto que tiene, lo que necesita es llegar a un acuerdo entre todos los europeos para un sistema de seguridad compartida que dé garantías a todo el mundo, Y eso es lo primero que hay que ponerse a hacer. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Pues que la Unión Europea, francamente, es que se creía que los Estados Unidos estaban velando por los intereses de la Unión Europea hasta que han visto la estrategia de seguridad nacional. Como decía el señor Fortes, es que lo mejor que tiene Trump es que lo pone todo negro sobre blanco, desde luego, ¿no? Y ha puesto claramente que Europa es un continente en decadencia y que no está trabajando o respetando los valores occidentales y cristianos. Mire, lo mismo que decían las dictaduras militares del Cono Sur, exactamente, y que él va a hacer que Europa vuelva a esos principios, ¿no? Entonces, claro,
¿Qué más necesita Europa para darse cuenta que hay que volver a los acuerdos de Helsinki, al marco de la cumbre de París, de la Carta de París? ¿Qué más necesita Europa? O sea, los problemas de los europeos nos los tenemos que arreglar nosotros. Y una cuestión importante, Europa no es ni muchísimo menos la gran potencia mundial en lo económico, en lo político, en lo militar, que era hace unas décadas, ni muchísimo menos. Se nos ha reducido la demografía, se nos ha reducido el porcentaje en el Producto Interior Bruto mundial y se nos ha reducido la capacidad diplomática, probablemente por no tener una posición diplomática propia, sino por hacer seguidismo de los Estados Unidos. Sí, nos ha hablado usted de la seguridad compartida, lo he repetido 2 veces, la seguridad humana. Dice que puede parecer utópico, realmente puede parecer utópico porque parece utópico, dice que la solución nunca puede ser militar. Y nos dice, hay un imperialista en la Casa Blanca, es verdad, pero también hay un imperialista, que duda cabe, en el Kremlin. Y yo le pregunto, ¿en qué queda todo esto de la seguridad humana y la seguridad compartida y de que la solución no puede ser militar si el ejército ruso cruza las fronteras de Estonia, de Letonia o de Polonia, que son socios en la Comunidad Europea, son nuestros socios? ¿Qué hacer? Mire, yo sinceramente no creo que eso vaya a ocurrir porque Rusia no tiene capacidad para hacer eso. No tiene capacidad. Rusia tiene 140 millones de habitantes, tiene una economía, un gasto en defensa que es la tercera parte de todos los países de la Unión Europea y francamente lo que ha pasado en Ucrania, que es, y nosotros lo hemos condenado claramente, es un claro atentado contra el derecho internacional, invadir Ucrania, las tropas rusas, pero esto se veía venir. Mire, no le voy a decir desde el año 90, cuando se acordó no extender la OTAN permanentemente hacia el este, pero desde luego desde el año 2014 se veía venir claramente. Eso es evidente. Los rusos tienen, creo que son 25.000 kilómetros de fronteras terrestres. Pero si es que no tienen población ni para custodiar sus fronteras terrestres, ¿qué van a invadir Europa, francamente, ¿no? Esa es nuestra opinión, pero en todo caso, oiga, vamos a ver si es un problema de desconfianza, vamos a empezar a establecer acuerdos. ¿Lo dejamos aquí o quieres alguna cuestión, Javier? O lo No, dejamos? es que claro, en estas circunstancias preguntarle por la política doméstica me da hasta vergüenza. Vale. O sea, que es que... Iba a preguntar por el salario mínimo profesional. Bueno, el salario mínimo, sí, efectivamente. que es verdad. Vamos a hablar de El cosas. salario mínimo, Nos que afecta. ha sido la buena noticia de hoy, Sí, que ahora le totalmente, queda todavía un sí, largo camino por delante, entre otras cosas, porque no sabemos si va a ir con IRPF o no va a ir con IRPF. ¿Tienen ya alguna de la A ver, parte socialista? nosotros sí que queremos, yo creo que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo está trabajando muy bien con los sindicatos y, bueno, parece ser que también después de lo conflictivo que fue la última subida respecto al IRPF, parece ser que esta vez sí va a haber un acuerdo sobre eso y además con Sobre la cotización. Bueno, y también sobre que no haya, al menos no haya un efecto de reducción de lo que se amplíe por aplicación de tablas del IRPF. Pues, Pero tendría que cotizar ya. bueno, cotizar, tributar, Hacienda. sí. Bueno, tributar, bueno, pues ya veremos, eso ya veremos. Eso no, bueno, es que realmente eso no acaba de estar cerrado. Vamos a ver, evidentemente, si pues también, bueno, hay posiciones de que tendrá que tributar, pero luego eso podrá tener reducciones para que se devuelva. Vamos a ver cómo queda. Lo importante que es que la patronal tiene que aceptar que se tiene que subir el salario mínimo. Y cuando se ha subido el salario mínimo en España, la economía ha ido mejor y ha crecido la economía. Pues aquí lo dejamos, Enrique Santiago. Un placer. Portavoz de Izquierda Unida, de Sumar en el Congreso. Muchísimas gracias y A muy buenas ustedes, noches. un placer siempre. Bueno, pues hasta aquí el primer tramo de la noche. La portada en 5 segundos comenzamos a analizar la actualidad de este miércoles 7 de